Nada, mi nombre es Carlos Racing, trabajo en el INTA Bariloche, entre otras cosas soy parte del grupo de trabajo que trata de conocer, poner en valor los recursos genéticos locales y los sistemas de vidas asociados a estos recursos genéticos locales. Estamos desarrollando un trabajo conjunto con Ana. Lo que les voy a tratar de compartir hoy, en un intento humilde, es algún proceso de avance en una investigación que tiene que ver justamente con la ovinocultura y la diversidad de la ovinocultura en nuestra región de la Patagonia Norte. Como todos nosotros sabemos, la Patagonia, parte de su identidad cercana, en este pasado en términos temporales, se construyó y se define como una región donde predomina la producción lanera, ¿no? Y entonces hoy uno le pregunta a alguien de una gran urbe qué es Patagonia y muchas veces no solo se imagina el lago, el paisaje, sino también el corderito al asador, ¿no? De estos paisajes también, de alguna manera, se produce la lana, y nosotros estamos históricamente, a partir de la constitución de nuestro país, proveyendo de fibra al exterior, y actualmente siempre estuvimos entre los primeros productores de lana desde que esta producción se asentó en la región, y actualmente estamos como cuarto en el mundo, digamos. Somos un país importante, ¿no? Aproximadamente unos 40 millones de kilos de fibra salen de acá, de Argentina y principalmente de Patagonia. Justamente en Patagonia es el espacio geográfico donde hay mayor concentración de ovinos, ¿sí? Ovinos que producen fibra para la industria, pullovers que todos nosotros usamos. Y la raza que predomina en esta región es la merino, un poco más al sur hay el Gouda Corriedale, pero básicamente de 13 millones y medio de ovinos, el 55% está en las principales provincias de la Patagonia. Dicho esto, nosotros nos encontramos con un problema, trabajando con artesanas, con grupos, unidades familiares, muy vinculados también a los pueblos originarios de raíz mapuche criolla. Nos decían a nosotros que no tenían lana y nosotros claramente no entendimos, porque decíamos, ¿cómo puede ser si nosotros sacamos 44 millones de kilos de fibra? Acá está la fibra, acá está la lana. La respuesta claramente fue, eso no es lo que nos sirve, ¿no? Entonces empezamos a indagar sobre qué es lo que ellos necesitan para este tipo de actividad artesanal textil. Claramente la artesanía textil es muy propia de los pueblos originarios, es parte de su identidad, originalmente con el guanaco, posteriormente con la oveja. Tiene una oportunidad de mercado a partir de traccionarse a través del turismo, como un complemento de la economía familiar, pero es una actividad muy particular que pone en valor principalmente el rol de la mujer rural, ¿sí? Y de una actividad familiar que se va compartiendo y construyendo. Los que realizan esta actividad en toda la región son pequeños productores, son hilanderas, urbanas, periurbanas, muchos de ellos con relación con el campo, pueblos originarios o criollos, y unidades domésticas que diversifican la producción como una estrategia más dentro de la construcción de la olla, ¿sí? Les voy a comentar desde dónde nosotros miramos este trabajo, cómo intentamos abordarlo. Nosotros tratamos de aproximarnos desde una visión biocultural, en la cual tenemos en cuenta los componentes biológicos y culturales, en una suerte de vincular a las sociedades, sus actividades, sus conocimientos, sus tradiciones, sus innovaciones, en un contexto, ¿sí? Biocultural, justamente. Entonces, en esta visión amplia, tratamos de abordar este problema que se nos presentó. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos es preguntarle a los usuarios, a los conocedores, a las conocedoras, ¿cuál es la lana? ¿Cómo era el tipo de lana? Porque nosotros básicamente no lo conocemos. Insisto, venimos de un trabajo de INTA, donde nosotros conocíamos bien lo que era la merino, donde era la corriedale, donde era otro tipo de animales. Entonces empezamos a indagar cómo era la fibra que ellos buscaban y tratando de caracterizarla y qué recordaban en este sentido. Como resultado de esos talleres, lo que nos decían estas mujeres era que estos animales provenían de unos animales, esta lana provenía de unos animales que se llamaban localmente limca, que para nosotros básicamente no era una raza conocida, una raza sin definición. Nos empezamos a preguntar en esto de indagar hacia atrás para poder vincular nuestro pasado cercano con el presente
¿Qué había antes de la raza merino? ¿Cómo era eso? ¿No? ¿Cuál era la dinámica que tenían los pueblos originarios que utilizaban esta raza, que la reconocían, estos animales que ellos reconocen como propios? ¿Cómo era la relación comercial? Y si había o no había quedado algo de esto, ¿no? Estamos hablando de que, insisto, la identidad productiva de la Patagonia actualmente está íntimamente relacionada a la producción de lana merino. Tal es así que empezamos a hacer una revisión bibliográfica a ver qué nos decían cronológicamente, de alguna manera, la historia a partir de cómo habían sido los ingresos de los ovinos desde el proceso de colonización europeo. En este sentido, los primeros ingresos a la región, ¿sí?, datan del siglo XVI, donde Juan Núñez del Prado ingresa desde Perú hacia Tucumán algún grupo de ovinos. Nada tenían que ver esto con las merinos, en ese momento no se podía, había restricciones desde la corona española para poder exportar merino. Los próximos ingresos se relacionaron más que nada, fueron en 1549, desde Asunción y a Santiago del Estero, ¿sí?, siempre desde el norte. Posteriormente ingresaron algunos a la zona del litoral, Santa Fe, Corrientes, desde el Río de la Plata, pero hasta ahora no habían ingresado en Patagonia. Recién en 1703 aparecen las primeras crónicas que datan y nos hacen saber de la existencia de ovinos acá en Patagonia. Como bien nos fueron diciendo, existía una dinámica comercial y una relación muy íntima en los territorios de los pueblos originarios. En ese momento Van der Meren, conocido también regionalmente como Padre Laguna, ingresa por uno de los pasos, el paso del Nahuel Huapi, el paso más al norte que era el más conocido por los colonizadores, y llega a la región, a las costas del Nahuel Huapi, con 200 ovejas. Cuando llega acá, él venía justamente para enseñarle a los pueblos originarios a hilar, a tejer, a confeccionar sus prendas. Cuando llega se da cuenta que no solo sabían tejer e hilar, sino que también ellos tenían sus propias ovejas, y sus propias ovejas eran distintas a las que él traía. Otras crónicas refieren sintéticamente durante la conquista del desierto, el posterior, digamos, de que también trajeron animales durante el proceso de colonización, y marcaban distancias que algunos autores se animaron a decir de que ya en 1600 había ovejas en la región, por las diferencias fenotípicas que encontraban entre lo que veían y lo que traían, ¿sí? La merino recién ingresa en 1813 a la región bonaerense, donde se establecen las primeras cabañas, y a partir de ahí se va expandiendo en la región pampúmeda, ¿sí?, donde posteriormente, a partir de 1901, en el proceso de población de la Patagonia, digamos, en la promoción de ocupación de tierras, se expande de alguna manera hacia Patagonia, y durante 1901 y 1920 de alguna manera se consolida como monocultivo, ¿sí?, de toda esta región. Ahora, evidentemente estas ovejas de algún lado venían, las que estaban antes de la merino, ¿no? Y esto responde justamente a lo que hoy decía: había dinámicas en los pueblos originarios que hacían que se movilizaran de un lado hacia el otro y que se apropiaran de los distintos recursos en los cuales podían echar mano. Particularmente, así como en algún momento se apropiaron del caballo, y bien decía, hoy nos compartían de que se lo apropiaron tanto que hasta de alguna manera reemplaza y codicia, ¿no? Se codicia la carne de caballo reemplazando el choique por distintas cuestiones. En esto también de apropiarse de los recursos, la oveja fue uno de los recursos que ellos también se apropiaron. Había circulación de rutas, de alguna manera, de circulación en cuanto a las dinámicas en toda Patagonia, que algunas hasta hoy se mantienen, tanto sobre el eje norte-sur como sobre el eje este-oeste, ¿no? La relación con el mar Atlántico-Pacífico era una cuestión que hoy nosotros la vemos como lejana, pero en realidad era cotidiano manejar esas rutas de alguna manera, ¿no? Algunas de ellas se han mantenido, tal es así que en el norte de Neuquén la producción trashumante, en este caso actualmente de caprinos criollos, originalmente copiando de alguna manera el modo de producir e interpretar el ambiente a partir de seguir los grupos de guanacos en relación a la cordillera, digamos, ¿no? Subían a la cordillera, pastoreaban, bajaban, iban a campos de invernada. Esto se ha mantenido, tal es así que hoy es un sistema de producción vigente, ¿no? Y que responde a una lógica
de ocupación del ambiente. A partir de esa pequeña información de base empezamos a indagar un poco más a ver si podíamos ubicar actualmente nosotros algunas majadas de estos animales. Buscamos informantes clave, más que nada mujeres grandes, o sea, las viejas de la casa, cariñosamente hablando. ¿Cómo? Que nos decían un poco cómo eran los animales, si los tenían o no los tenían. Esta es así que empezamos a hacer algunas entrevistas a distintas hilanderas, a distintas unidades familiares, tanto en la cordillera, en la zona cordillera y precordillera de Río Negro y Neuquén. Hoy sabemos de que en Chubut también hay una gran población que utiliza este recurso, ¿sí? Y principalmente relacionado y vinculado a unidades familiares de pequeños productores, ¿sí? Nosotros definimos la pequeña unidad familiar, no era una mediana estancia, eran unidades familiares pequeñas. Tratamos de indagar un poco sobre las características de los animales, la característica de la forma de producir, de usar ese animal, el manejo de estas poblaciones, el uso que le dan, y tratando también de saber el estado en el que se encuentra. De las primeras entrevistas, de alguna manera nos arrojan algo de información que es muy interesante, que es la mayor proporción de la gente los conoce, estos animales, ¿sí? Sin embargo, es difícil definir cuándo ellos identifican que se han empezado a perder o han empezado a desaparecer estos animales, ¿no? Más que nada las entrevistadas más jóvenes creen que hace 10 años recién se empezaron a perder. Las más adultas, algunas lo ubican alrededor de los 20 años, hacia atrás, o sea, estamos hablando de estos términos generacionales que vos nos citabas, ¿no? Y un 41% no recuerda cuando se fue perdiendo. Sin embargo, hay una pequeña proporción, un 10% que todavía los crían, y les aseguro que los atesoran bastante bien. Esto tiene que ver también con que las poblaciones están claramente muy dispersas, se han reducido, ¿sí? Y en esto de atesorar sus propios animales son bastante celosas las mujeres en cuanto a vender, compartir, regalar, dar animales de este tipo para que otras unidades familiares lo críen. Lo hacen eventualmente cuando existe una relación de confianza o una relación de parentesco. Cuando saben que el animal se va a utilizar para el mismo fin que ellos lo han de alguna manera conservado. ¿Y por qué lo valoran tanto este animal? No sé cuántos sabrán de lana ustedes, pero básicamente, rápidamente les comento que la lana para la industria, la lana merino que se exporta, es una lana relativamente uniforme de una sola capa, es lana. Estos animales particularmente tienen una doble cobertura de vellón. Para los que conocen el guanaco, saben que el guanaco comparte una característica similar en este sentido. Tiene una lana más bien fina hacia abajo y una cobertura de pelo, ¿sí?, hacia afuera, digamos, un poco más larga. Una doble mecha, le decimos nosotros. Esta característica en las razas ovinas especializadas en producción de fibra para la industria se ha perdido. Es una característica no deseable. Sin embargo, estas mujeres lo quieren justamente porque es una de las características que más les colabora en su proceso de hilado. Y es uno de los criterios de selección estricta que tienen ellas para con estos animales. Otra de las características de la fibra que se observa es el largo de mecha y el largo del down, esta lana, ¿no? Los largos de mecha varían, pero podemos observar una media de 18 centímetros, es una mecha muy larga, ¿sí? Y el largo del down, el largo que es la lana más fina, ronda alrededor de los 9 centímetros. Haciendo la comparación con la merino, los estándares medios están en unos 8 centímetros de fibra, de largo de fibra, en la lana para la industria. Otro de los atributos que ellos valoran tiene que ver con la suavidad. La suavidad es un conjunto de, si uno lo desglosara y lo desagregara, tiene que ver con un conjunto de características propias de la fibra y del hilo, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la fibra, no solo tenemos que interpretar la cantidad de down, la cantidad de lana que tiene por debajo del pelo, sino el diámetro de la fibra y el diámetro del down. En este sentido, vale decir que nada tiene que envidiarle a la merino. Hay unos 22,7 micrones, cuando la media aproximadamente en la provincia de Río Negro para la lana para la industria ronda los 21-22 micrones en la actualidad. Entonces es una lana que ha sido seleccionada
para esta actividad textil artesanal. Por supuesto, la diversidad de colores, ¿no? Mientras la industria pide todo blanco para poder teñirlo a gusto y piacere, las mujeres lo que buscan es que haya un poco de cada cosa para poder confeccionar sus prendas, ¿sí? Para poder elaborar distintos diseños y labores en las prendas que ellas producen. Y por supuesto, esto está relacionado también, y ahí viene nuestro vínculo más cercano con Ana, tiene mucho que ver con el uso, hoy estamos hablando de oveja, pero en esta aproximación, como les compartíamos, estamos hablando del entorno. Y esta fibra les permite a ellos hacer uso de los distintos recursos genéticos vegetales de su entorno para poder, con tinturas naturales, teñirlo y hacer labores, ¿sí? Y diseños que son propios de su cultura. Por supuesto, son valoradas por la rusticidad. Nosotros lo atribuimos a la variabilidad genética que tienen estos animales. Como verán, son animales muy diversos. ¿Y cómo los manejan? Acá encontramos como dos formas, ¿no? Nosotros le llamamos, por un lado, que hacen el pastoreo en el traspatio, en el entorno de la casa, donde en ese caso sí está mucho a cargo de la mujer, de la ama de casa, de la jefa de hogar, ¿sí? Pero muchas veces es compartido el pastoreo con la raza merino, ¿sí? En los mismos espacios ambientales. La selección es un proceso continuo, donde por supuesto la usuaria de este recurso es quien toma las riendas del hogar en ese caso, y claramente, permanentemente realiza un proceso de selección sobre estos animales, principalmente por la fibra que producen, ¿sí? Ese es su objetivo. Particularmente el proceso de selección, como les decía, se da durante toda la etapa del manejo, todo el circuito de manejo de los animales, y muchas veces, en su mayoría, incorporan a distintos compañeros de la unidad familiar y van transmitiendo los saberes. Y eso es un rol y una capacidad que tiene particularmente la mujer, como madre. El servicio, en este caso, son bastante estrictos, son servicios más bien dirigidos. Particularmente no hay muchos machos circulando en la región para estos animales, entonces son bastante estrictos en ese manejo, y por supuesto no utilizan un carnero merino, sino que van utilizando los reproductores más parecidos a lo que ellos buscan en el proceso de selección. La esquila, una actividad compartida en la familia, la puede hacer la mujer, la puede hacer el hombre, pero siempre supervisado por la mujer, para ver de alguna manera su producto, cómo va siendo procesado, cosechado. Y como verán, siempre hay algún crío dando vuelta que va aprendiendo del proceso y se van transmitiendo todos esos saberes. La clasificación y el acondicionamiento para ellos es un momento sensible para poder obtener el producto de calidad que ellas buscan. ¿Y cuáles son los usos? Eso lo que nos transmiten a nosotros es que este tipo de lana les facilita el proceso de hilado, ya sea en uso como en rueca. Por supuesto, les facilita el tejido en telar mapuche, el teñido con tintes naturales a partir de la vegetación que existe en el entorno de la casa, y le otorga características distintivas a los hilos y a las prendas. ¿Y esto por qué? Según nos comparten, les permite acortar el proceso de hilado respecto a hilar con otras fibras. El hilo es mucho más fino y resistente, y eso les permite dar distintas tensiones en la urdimbre del telar. La urdimbre es el entramado de hilos que permite dar forma a la prenda y tejer la prenda. Y le proporciona características distintivas a las prendas tejidas, o sea, un menor peso, un mayor aislamiento térmico, y algunas características de impermeabilidad, en especial cuando ellos mezclan la lana, el down, con el pelo. Y eso tiene que ver con tensiones que le dan al hilo a partir del aprendizaje del uso de esta fibra, que permite que cuando cae una gota de agua, él corra sobre la fibra de pelo y básicamente tarde más tiempo en empaparse, si se quiere, la prenda. ¿Cuáles son las problemáticas a partir de la aproximación que nosotros hacemos y con la información que tenemos? Se presentan nuevas problemáticas y, por supuesto, nuevos desafíos. Claramente son poblaciones muy pequeñas, reducidas en número y muy aisladas geográficamente.
hay falta de machos. Y acá, de alguna manera, al momento del servicio, lo que nosotros observamos es que ellos echan mano al recurso más parecido para el producto y el tipo de animal que ellos buscan. Hasta nosotros hoy estamos barajando la hipótesis de que en algunas de estas poblaciones se ha perdido este recurso genético y se ha reconstruido en función de un recuerdo histórico. Y a partir de echar mano a la diversidad de animales parecidos, reconstruyeron este biotipo de animal. ¿Sí? Estamos en proceso de realizar estudios genéticos para ver si esto realmente es así, pero es una de las hipótesis que nosotros barajamos. Y por supuesto, todo esto pone en riesgo no solamente la erosión genética del recurso en sí mismo, sino peor aún todos los saberes y conocimientos asociados. O sea, estamos hablando de cientos de años de historia, de conocimiento y de selección por parte de las mujeres para poder apropiarse, trabajar y evolucionar, coevolucionar con este recurso. Ahora, esto no pasa solo acá, pasa en muchos lugares del mundo, donde las sociedades locales echan mano a la diversidad genética y en los procesos de domesticación y selección que han conformado las razas y las especies vegetales, todos los conocimientos y tradiciones que, como bien hoy decían, van evolucionando en el tiempo, no son estáticos, sino que son claramente dinámicos, conforman parte de la identidad biocultural de estos pueblos. Tanto la diversidad biológica y la diversidad cultural coevolucionan utilizando o echando mano a los factores biofísicos y socioculturales en estos sistemas socioecológicos, como nosotros los definimos. Estas sociedades locales, las prácticas, los conocimientos, las innovaciones que van haciendo ellos, el contexto socioecológico con el cual conviven, son parte de nuestro patrimonio biocultural. Entonces, la diversidad de recursos genéticos animales y vegetales, ¿no? El conocimiento adquirido, el saber hacer de la gente y esa identidad biocultural, ¿será lo que les permite a estas familias vivir y producir en ambientes claramente marginales y en entornos que son cambiantes, ¿no? Poder sobrevivir y ajustarse permanentemente a los distintos cambios, a un volcán, a una sequía, a una nevada, a un cambio en el precio del mercado? Nosotros es algo que sostenemos y permanentemente nos repreguntamos. Bueno, humildemente gracias.